Buenos días, queridos alumnos de segundo de bachillerato. Espero que se encuentren muy bien todos, al igual que sus familias, que se cuiden y protejan para poder reunirnos nuevamente en nuestras actividades. Ojalá sea muy pronto. Bien, vamos a empezar esta clase con un breve recordatorio de lo que ya habíamos tratado con ustedes en el colegio, que era respecto a que una vez que el emprendedor haya recaudado toda la información, ¿sí? Esta información la puede haber obtenido de distintas técnicas de recolección de datos como encuestas, entrevistas, focus group. Esas técnicas nos va a permitir contar con información. Esa información, para que sea mejor analizada, debe ser representada de forma gráfica. Y existen tres formas de representar esa información, que es a través de un gráfico de pastel, a través de un gráfico de tendencias y a través de un histograma de frecuencias. El tipo de gráfico que utilicemos va a depender del tipo de pregunta que planteemos y lógicamente también de la información que se recaude. Entonces vamos a empezar estudiando y recordando, porque esto ya vimos la clase anterior, lo que era un gráfico de pastel. ¿Sí? Primero vamos a analizar el concepto de lo que es un gráfico de pastel. Habíamos dicho que el gráfico de pastel nos permite ver el porcentaje que se ha obtenido de las distintas opciones de una pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto en una encuesta cuál es el deporte que usted generalmente practica, voy a tener varias opciones, ¿sí? Como se representan en este ejemplo. Por ejemplo, pueden haber que el 30% nos diga fútbol, el 27% natación y así sucesivamente hasta llegar al 20% que nos dice que practica el deporte de pista. Entonces, como podemos ver en el gráfico de pastel, se muestra el porcentaje que ha obtenido cada opción que se le dio en una pregunta. Aparte de elaborar este gráfico, que se lo puede hacer por varias herramientas como es Excel, lo más importante es la interpretación de estos gráficos. Entonces, por ejemplo, si usted observa el gráfico, es importante que saque el porcentaje más alto, que analice con el porcentaje más alto y el porcentaje más bajo. Por ejemplo, la interpretación que yo le coloco es: el deporte más practicado es el fútbol y la disciplina o deporte menos practicada por los ecuatorianos es la gimnasia. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros es importante que siempre analicemos, como les dije, la parte del porcentaje mayor como la del porcentaje menor. Igual aquí les tengo otro ejemplo. En este ejemplo, en cambio, es en base a una evaluación que se le hizo a un grupo de niños para ver la cantidad de dientes cariados que tiene. Como podemos nosotros ver, lo que es la representación de los gráficos se hace en distintas áreas, en distintas disciplinas, como no solo en el ámbito empresarial, en el ámbito médico, en el ámbito deportivo, en cualquier área yo puedo trabajar con representaciones gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, como les dije, este gráfico, ¿sí? Y lo más importante es la interpretación. Entonces, para interpretar, yo he relacionado, por ejemplo, estas dos opciones de aquí, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que el 20% de los niños que fueron evaluados o analizados tienen de 3 a 4 dientes cariados, ¿sí? Y también llego a la conclusión, ¿sí? Si yo analizo esta parte de aquí del gráfico de pastel, que el 55% de los niños evaluados tienen de 1 a 2 dientes cariados. Eso nos lleva a la conclusión de que se debería mejorar la higiene bucal en los niños, ¿sí? Entonces,
vuelvo a recalcarle, es importante cuando tengamos un gráfico que sepamos interpretar el gráfico. Vamos a continuar con el siguiente tipo de gráficos. También habíamos estudiado en la última clase el gráfico de tendencias y habíamos dicho que este tipo de gráficos nos sirve para ver cómo ha ido evolucionando una variable, si ha ido aumentando, ha ido disminuyendo, cómo ha evolucionado esa variable a lo largo del tiempo. Cuando decimos a lo largo del tiempo, significa que siempre en este eje horizontal de nuestro cuadrante, ¿sí? Van a estar dados en unidades de tiempo, sean meses, sean trimestres, sean años. Siempre aquí, para que sea un gráfico de tendencia, debe estar dado tiempos, ¿sí? Y en el eje vertical, en cambio, en el eje vertical se colocarán las respectivas cantidades. Por ejemplo, aquí la variable es las ventas que ha tenido la empresa. A simple vista, viendo este gráfico sin tener que analizar balances ni entrevistarse con el gerente, basta con ver este gráfico, nosotros podemos observar que la empresa ha tenido un buen nivel de facturación, ¿sí? Porque su pendiente es ascendente, su pendiente es positiva. Entonces ha habido unos resultados positivos para la empresa. Aparte de analizar y solamente ver que tiene resultados positivos, también nos sirve para ver en qué mes ha habido las ventas más altas y las ventas más bajas. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de ventas más bajo y acá tenemos el nivel de ventas más alto. Esta partecita de aquí se me fue aquí, esta parte de aquí, ¿sí? Entonces podemos llegar a la conclusión, solo viendo el gráfico, de que el nivel de ventas o el mes en el que menos facturó la empresa es en el mes de enero. Es en el mes de enero porque se facturó apenas $10,000. ¿Sí? Se facturó $10,000 en el mes de enero. Y el mes en el que se facturó o tuvo un nivel de ventas más alto es en el mes de junio con $14,000. Entonces, en eso radica la importancia de los gráficos para un emprendedor, el saber analizar y el saber sacar conclusiones de estos gráficos. ¿Sí? Bien, vamos a ir al siguiente tipo de gráfico. Tengo un ejemplo más, perdón, del gráfico de tendencias. Sí, en este caso, el ejemplo que les pongo aquí es un ejemplo de la cantidad de accidentes aéreos que ha habido. Sí, como les dije en la diapositiva anterior, en el eje, ¿sí? En el eje horizontal siempre debe ir unidades de tiempo. En el ejercicio anterior teníamos meses, aquí tenemos años, ¿sí? Como podemos ver, la cantidad de accidentes o siniestros aéreos ha ido en descenso, ¿sí? Ha ido en descenso, es decir, su pendiente es negativa. A simple vista nosotros podemos ver, ¿sí? Que la cantidad de accidentes se ha visto disminuido a lo largo desde el año 2005 al año 2015, se ha disminuido. Y eso nos puede llevar a la conclusión de que ha disminuido porque ha habido mejoramientos tecnológicos en lo que es todo el sistema aeronáutico, personal más calificado, equipos con mejor tecnología, eh, una de las conclusiones, ¿no? Otra de las conclusiones a la que podemos llegar es el año en el que más siniestros aéreos ha habido, ¿sí? Y el año también en el que menos siniestros aéreos ha habido. Entonces podemos llegar a la conclusión que en el año 2005 es donde más accidentes aéreos han habido con 194 accidentes y
En el 2015 ha existido una menor cantidad de accidentes aéreos, solamente han existido 19 accidentes aéreos, ¿sí? Ese es otro ejemplo de lo que es el gráfico de tendencias, que nos mide cómo va evolucionando una variable a lo largo de cierto periodo de tiempo. Recuerden lo que les había explicado en clase, que la variable es el objeto de estudio. En este caso, ¿qué se está estudiando? Se está estudiando el número de accidentes aéreos, ¿sí? Vamos a avanzar con el último tipo de representación gráfica, que es el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias se caracteriza porque se representa con barras, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Las barras van a representar la cantidad, la frecuencia que se ha obtenido en ese intervalo, ¿sí? Entonces vamos a sacar un concepto de lo que es el histograma de frecuencias. Nos dice, el histograma de frecuencias nos muestra la cantidad exacta de respuestas que se han obtenido de una pregunta. Por ejemplo, aquí la pregunta sería, ¿cuál es tu peso? La pregunta, ¿cuál es tu peso? ¿Sí? ¿Y cuál sería la variable? El peso de los alumnos, el objeto de estudio. ¿Qué estoy estudiando? El peso de los alumnos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en la parte del eje horizontal, tenemos los distintos pesos en intervalos de 41 a 47, de 47 a 53 y así sucesivamente. Y en el eje vertical tenemos la cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces, simplemente observando el gráfico, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Sí? Que la mayor cantidad de alumnos, ¿sí?, tiene un peso entre 47 a 53 kilos. Y la menor cantidad de alumnos tiene un peso entre 59 y 65 kilos. O también se puede llegar a la siguiente conclusión. 7 alumnos tienen un peso entre 47 y 53 kilos y apenas 3 alumnos tienen un peso de 59 a 65 kilos. Por ejemplo, esta información le puede servir mucho a la industria de alimentos o farmacéuticas cuando hacen algún estudio de la población para de acuerdo a eso diseñar nuevos productos alimenticios o de vitaminas. Estados de nutrición de los niños. Entonces, los gráficos son una herramienta muy importante para no estar leyendo toda la información, las preguntas. En el gráfico se resume todo el proceso de la investigación, ¿sí? De mi parte, queridos alumnos, he hecho un recuento de lo que ya habíamos explicado en clase. Les pido que se tomen las debidas precauciones, que nos cuidemos y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias por su atención y en la parte de Classroom estará explicada la respectiva tarea que tienen que hacer. Cuídense mucho y un fuerte abrazo.